Jueves 25 de mayo de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero Noticias 7. Iniciamos un feriado largo de 3 días, Sofi. Así es, ya mucha gente ha salido de viaje, las terminales terrestres están llenas. De esto les contaremos más adelante. Vamos a revisar la información más importante de esta jornada. El presidente de la República, Lenín Moreno, recibió el bastón ancestral por parte de los pueblos originarios del país. La ceremonia se realizó en las ruinas de Cochasquí, al norte de la provincia de Pichincha. En una ceremonia cargada de simbolismos, el presidente de la República, Lenín Moreno, recibió el bastón ancestral de mando por parte de representantes de pueblos y nacionalidades indígenas del país. Según la cosmovisión indígena, este bastón representa la sabiduría de los pueblos originarios y la energía de la Pachamama. El bastón fue elaborado por el artesano Luis Chandi en 2009. Tiene los símbolos de las culturas Valdivia, Quitucaras, Altanapo y también un iguana y un pelícano en representación de las Islas Galápagos. En la ceremonia, Lenín Moreno estuvo acompañado de su esposa, Rocío de Moreno, del presidente de Bolivia, Evo Morales, y del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Tras este acto ceremonial, los presidentes Moreno y Morales se dirigieron a quienes se dieron cita en el complejo arqueológico Cochasquí. En su intervención, el presidente boliviano hizo hincapié en la unidad de los pueblos para superar las épocas oscuras que ha vivido la región, como la opresión a los pueblos indígenas, las dictaduras militares y los gobiernos neoliberales. La unidad había sido tan importante. Con la unidad del pueblo podemos conseguir reparar los daños de 500 años. Con la unidad de hermanas y hermanos podemos recuperar nuestra dignidad y soberanía. Por su parte, Lenín Moreno agradeció a los movimientos indígenas y sociales que confían en él. Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, no los vamos a traicionar. Señores ministros, tienen un compromiso inmenso con este pueblo hidalgo, con este pueblo maravilloso. Trabajar haciendo realidad el plan Toda una Vida. También se refirió al tema de la educación intercultural bilingüe. Devolveremos completamente la educación intercultural a sus dueños primigenios, a sus dueños ancestrales. Ustedes son quienes deben especificar cuál es la malla curricular que corresponde a las necesidades de cada uno de los pueblos y nacionalidades. Y al apoyo a los campesinos que dará su gobierno. Haciendo realidad la gran minga agropecuaria. Hay que regresar a ver los ojos al campo. ¿Por qué? Porque hay una deuda inmensa todavía que pagar. El primer mandatario recibió una serie de obsequios por parte de las organizaciones sociales que asistieron a este ritual ancestral. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y allí, representantes de 15 pueblos y nacionalidades del Ecuador se concentraron en Cochasquí para ser testigos de la entrega de bastón sagrado. Padre y madre. Fue una ceremonia que congregó a más de 15 nacionalidades y pueblos originarios. Es de mucha trascendencia al entregar desde este sitio el bastón de mando al presidente Lenin, donde a través de ese bastón pues llevará la energía, la fuerza, pero sobre todo la visión para que pueda ir consolidando el proceso de cambio. Y que unió también a pueblos indígenas de Ecuador y Bolivia. Bolivia y Ecuador unidos por un solo corazón, porque nos une este cariño, ¿no? Además que para los pueblos indígenas no existen fronteras, y Bolivia y Ecuador estamos unidos. A los 3.100 metros sobre el nivel del mar, en el Parque Arqueológico Cochasquí, los pueblos afros se hicieron presentes con la escoba de San Martín. Para que nuestro flamante presidente Lenín Moreno pueda barrer la corrupción. Después de lo que escuchamos ayer, su intervención con su discurso, creemos de que esto simbólicamente tiene que ser una situación muy importante para que se pueda concebir y que la corrupción se la va a barrer de verdad. Esta fue una ceremonia de conexión entre lo físico y espiritual.
donde los representantes de los pueblos originarios comulgan sus necesidades y aspiraciones con los flamantes líderes del país. Demandamos que exista equidad, justicia en la gobernación ante el pueblo ecuatoriano. Lo importante es que nos, lo que va a ofrecer el presidente, que nos cumpla. Uno de los puntos centrales de esta ceremonia indígena fue el acto de armonización a ministros y autoridades presentes, para que la sabiduría de los ancestros guíe cada una de sus acciones en beneficio de todos los ecuatorianos. En Cochasquí, Pichincha, con imágenes de Juan Carlos Játiva, Javier Ceballos, Ecuador TV. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, no descarta un acercamiento con el Banco Mundial para concretar nuevas fuentes de financiamiento para el país. Anunció que en los próximos días habrán buenas noticias respecto a la judicialización de casos por protesta social. Estos y otros temas los abordó en su primer conversatorio con periodistas de prensa extranjera acreditada en Ecuador, luego de la ceremonia de traspaso del bastón sagrado espiritual en el Parque Arqueológico Cochasquí, ubicado en el cantón Pedro Moncayo en Pichincha. En temas económicos, ratificó lo siguiente respecto a los tratados bilaterales de inversión. Queremos reforzar, queremos refrescar, queremos alimentar las confianzas con todos los países del mundo. Vamos a revisar y evaluar. Nosotros debemos mantener buenas relaciones, debemos brindar confianza a nuestros socios comerciales. Manifestó que su gobierno será austero en el gasto y que habrá una política para buscar negociaciones soberanas de fuentes de financiamiento para el país. Hemos iniciado ya los acercamientos con el Banco Mundial. Es una excelente fuente de financiamiento. Sabemos perfectamente que las condiciones de las que tenía hace 10, 15 o 20 años son completamente distintas. Respecto al tema de austeridad, expuso que esa será la visión en todo programa o proyecto que se ejecute en los próximos 4 años con dineros de todos los ecuatorianos. Yo, por ejemplo, por la mañana vi una caravana de vehículos que me acompañaba, demasiado grande, hay que reducirla. En lo político, nuevamente dijo que el diálogo será clave para mantener acercamientos con diferentes sectores, inclusive con aquellas organizaciones sociales o sectores políticos contrarios a la visión de la revolución ciudadana. Y claro, queremos oír opiniones diversas también. Es un gobierno que tiende puentes, es un gobierno que el presidente Lenín Moreno ha tendido las manos. Anunció que habrán buenas noticias en referencia a los casos de judicialización por protesta social. Juicios contra la libertad de expresión, contra la libertad de manifestarse libremente. Y la idea es comenzar una nueva era. Algunas propuestas que naturalmente serán analizadas por el presidente Moreno, no nos podremos adelantar. Con referencia a más reformas que puedan ser aplicadas a la Ley Orgánica de Comunicación, el jefe de Estado manifestó que en esencia es partícipe de consolidar la libertad de expresión. Dejó entrever que buscará una nueva orientación de los organismos que se crearon bajo el cobijo de esta norma. Orientadoras y no sancionadoras. Hacia allá debe apuntar la libertad de expresión. No profundizó a detalle respecto al proyecto de ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet, que remitió a la Asamblea el expresidente Rafael Correa. Esa norma tenemos que encontrarla conjuntamente. Yo creo que esa ley, si está enviada así, francamente, miren, ni siquiera la conozco, pero sí, debemos evitar el odio. En temas de política internacional, espera reforzar la relación con Estados Unidos. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y el flamante secretario nacional del Agua, Humberto Cholango, tomó posesión oficial de la institución que dirigirá en el gobierno. Cholango habló de una minga para que se democratice su acceso. Los funcionarios que han estado al frente de la Secretaría Nacional del Agua fueron los encargados de recibir a quien será su sucesor en esta cartera de Estado por disposición del presidente Lenín Moreno. Se trata de Humberto Cholango, dirigente indígena, expresidente de Cuarrunari Conaye, con vasta experiencia vivencial en el tema. Él mismo lo recuerda. Siempre hemos estado en las comunidades, siempre hemos estado en las mingas, cultivando nuestras tierras. Y sabemos cuál es la necesidad. Es por ello que la primera disposición que dio es la de dialogar con todos los sectores involucrados, con el objetivo de cambiar una realidad histórica que, pese a los esfuerzos constitucionales y legales, aún sigue presente. No es posible que gran parte de nuestro país, a estas alturas, sigamos todavía tomando agua cruda, cogiendo desde la vertiente o desde la sequía. Para ello contará con el respaldo de los funcionarios de la institución y también quienes lo antecedieron en el cargo. A través de la creación de los mecanismos más importantes y populares, que es la creación de los consejos de cuenca. Que nosotros venimos acá
no para inventar nada, sino para dar seguimiento a este proceso que avanza el Ecuador. Así comienza el trabajo de Humberto Cholango en busca de democratizar el acceso al líquido vital. Alex Llanos, Ecuador TV. Y por su parte, el nuevo ministro de Educación, Fander Falconi, dio a conocer los ejes en los que trabajará su cartera durante estos próximos 4 años. Destacó que fomentará la excelencia y la calidad educativa. A un día de ser posesionado el gabinete ministerial del nuevo gobierno, los secretarios de Estado ya iniciaron con sus actividades. Es el caso del nuevo ministro de Educación, Fander Falconi, quien se presentó ante la comunidad educativa. Detalló que impulsará la excelencia y calidad en este sector. Está sustentada fundamentalmente en la interacción entre el docente y el estudiante. El evento se desarrolló en el Colegio Simón Bolívar en el centro norte de Quito, con la participación de estudiantes y docentes del plantel. En este espacio recordaron las transformaciones en educación y le dieron la bienvenida al nuevo secretario de Estado. La educación con su capacidad y gestión en el futuro, estamos seguros que seguirá con el legado de quienes le antecedieron. Considero que es una apuesta segura potencializar la educación. Falconi adelantó que se culminarán las obras que están en marcha y además se analizará lo que sucederá con las escuelas que fueron cerradas. Tenemos una infraestructura de mejor calidad. A partir de ahí, de esa plataforma ya creada, potenciar todos los aspectos de educación superior. Y si hay algo que rever, digamos, en la ubicación de determinados centros académicos, lo vamos a hacer. Indicó que estará abierto al diálogo y que analizará varios temas pendientes en este sector, como las jubilaciones de los docentes. He hablado inicialmente ya con las autoridades que van a encargarse del frente económico. La próxima semana me voy a reunir y voy a tener un planteamiento claro respecto a este tema, que es una preocupación. Finalmente anunció que en su equipo de trabajo le acompañará Álvaro Sáenz en el Viceministerio de Educación y Jaime Roca en la Subsecretaría de Gestión Educativa. De esta manera se configuran los ejes en educación en los que se trabajará en los próximos 4 años. Olga Velasco, Ecuador TV. También los empresarios guayaquileños consideran que el discurso del jefe de Estado, Lenín Moreno, fue conciliador en materia económica. Así también esperan la conformación del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, tal como lo anunció el presidente Moreno. Los comerciantes e industriales de Guayaquil reciben los anuncios del primer mandatario Lenín Moreno con claras señales de confianza, no solo para su sector. Refieren a que el llamado al diálogo es necesario para tomar acciones frente a las problemáticas financieras. Esa sobreregulación creo que genera burocracia pública y burocracia privada, y eso, generando costos innecesarios, nos resta competitividad. Expectantes no solo a lo que se dice, sino a lo que se hace, de manera especial para los primeros 100 días de gobierno que marcarían la pauta del nuevo régimen. Queremos trabajar en equipo. El país lo demanda, el país lo requiere, y si es que lo que se ha escuchado ya en el discurso se hace realidad, vamos a ir por buen camino. Derechos y deberes bajo la normativa, que sin embargo esperan también se acojan las sugerencias que permitan un ganar-ganar de manera conjunta para los sectores público y privado. Prestos a apoyar, como decía, con esta visión, escuchar de la otra parte también los problemas o las soluciones y las propuestas, y caminar juntos en esta nueva etapa histórica que está viviendo el país. La economía tiene mucho de psicología, entonces es importante poder generar tranquilidad y motivación en el pequeño, en el mediano y en el gran empresario. Entonces nosotros tendemos la mano, queremos trabajar juntos, le deseamos el mejor de los éxitos a este gobierno. Así también que se concrete la creación del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que tratará aspectos del turismo, construcción y la agroindustria como claves para desarrollar la fuerza productiva del Ecuador. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Los académicos Santiago Basavi y Fernando Casado consideran como positivos los decretos firmados por el presidente de la República, Lenín Moreno, para reestructurar el Estado. Estos acuerdos determinaron la eliminación de ministerios coordinadores y de algunas secretarías. Desde su primer discurso en el salón plenario de la Asamblea, el presidente de la República, Lenín Moreno, habló de austeridad en su gobierno. Y eso, a criterio del académico Fernando Casado, se confirmó de inmediato tras la firma de los primeros decretos ejecutivos. Pues son medidas que de alguna forma
presentan una coherencia con una mayor austeridad que a partir de ahora debe tener el Estado. Estos decretos determinan, por ejemplo, la eliminación de los ministerios coordinadores, así como las secretarías del Buen Vivir, de la Administración Pública y el Plan Familia. Un aspecto calificado como positivo por el también docente Santiago Basabe. Yo creo que son buenas señales, al menos en el sentido de que el gobierno va a intentar, ojalá lo logre, ojalá lo materialice, reducir el tamaño del Estado, que lo haga de forma secuencial y paulatina seguramente. Casado acota que esta reestructuración del Estado es técnica, pues se deja de lado lo absolutamente necesario. A lo mejor lo que se está haciendo es recortar en lo superfluo, en lo prescindible. Yo no creo que vaya a haber o que esto sea un signo de que se vaya a achicar el Estado. De hecho, no hace falta achicar el Estado. Mientras Basabe señala que la desaparición de estas instituciones debería estar acompañada de un plan para que los funcionarios que laboraban en estas dependencias se inserten de inmediato al sector productivo. Con el paso del tiempo, secuencialmente, mucha gente que ha estado durante estos 10 años en el sector público puede empezar a girar hacia el sector privado. No es una cuestión inmediata que se va a dar ese tránsito de ese sector laboral, pero era necesario tomar medidas. Fueron en total 10 decretos que de forma pública firmó Lenín Moreno en el inicio de su gestión. Alex Llanos, Ecuador TV. Y precisamente la Secretaría Jurídica de la Presidencia, Joana Pesantes, confirmó la eliminación de la Secretaría del Buen Vivir y de los ministerios coordinadores. En algunos casos lo que se hizo es nombrar una especie de administradores temporales que lo que nos va a ayudar es que se liquide y se vea que los bienes, ustedes entenderán que cuando hay una entidad en liquidación se tiene que ver todo lo que son bienes, el personal, etcétera, tiene que hacerse una evaluación para ver en dónde ese personal, de ser necesario, tiene que ir. Pero sobre todo también el tema de aquellas obligaciones pendientes que puedan tener esos ministerios, a dónde tendrán que ir. En algunas partes se va a las emplades, en otros se va a la Secretaría General de la Presidencia y en otros casos también a ministerios coordinadores y, como veremos ahora, también el tema de la creación de la nueva Secretaría, que es del Plan Toda una Vida. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, fue parte de la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que se realizó en Austria. Ahí se resolvió la extensión del acuerdo de reducir la producción del crudo. Son los representantes de las naciones que conforman la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Aquí analizaron los resultados obtenidos por el acuerdo que en noviembre de 2016 resolvió reducir la producción de crudo, con el objetivo de estabilizar los precios internacionales. Y el balance es positivo. No vamos a abandonar el monitoreo del mercado y no vamos a renunciar a ese compromiso. Motivo por el cual esta medida continuará por los próximos 9 meses, manteniendo los mismos estándares de reducción, lo cual significa una baja de 1.8 millones de barriles por día. Luego de marzo no sabemos qué es lo que va a ocurrir en cuanto al suministro global. Hay algunas regiones que están en pleno declive. Existen algunas zonas o proyecciones de demandas que han variado de una manera significativa. Ecuador, como miembro de la OPEP, también tuvo participación activa en esta cita, a través del ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, quien resaltó los alcances del acuerdo en beneficio del mercado internacional. La OPEP busca equilibrar el inventario de petróleo a niveles de promedio de los últimos 5 años, lo que llevaría a un ajuste de precios más reales y beneficioso para productores y consumidores. Nuestro país ha cumplido con el 88% del índice de reducción, que significan 23.000 barriles diarios que se han dejado de producir. Alex Llanos, Ecuador TV. Para más información, visítanos en www.mediospublicos.com.es y www.eltelegrafo.com.es. Volvemos con más noticias. El expresidente Rafael Correa, por intermedio de su cuenta de Twitter, dio a conocer que continúa recuperándose satisfactoriamente de una neumonía en el Hospital Carlos Andrade Marín del IES. Por otra parte, ciudadanos se mantienen en los exteriores de la Casa de Salud para expresarle su apoyo y sus muestras de cariño. Tras ser ingresado minutos después de la ceremonia de cambio de mando, el exmandatario Rafael Correa continúa recuperándose en el HCAM. Este jueves, vía Twitter, dio a conocer detalles de su estado de salud. Hola a todos, les tengo una mala noticia. Hay peligro de que me salve. Ya más seriamente, al menos desde el día sábado me sentía muy mal. Dolor de cabeza, presión alta, escalofríos, fiebre, cansancio extremo, pese a medicinas, sueros y hasta oxígeno. El 24 ya no podía más. Pensé incluso suspender las actividades, pero ¿se imaginan qué hubieran dicho los amigos de la prensa y de la oposición si no asistía al cambio de mando?
Además, no podía desairar a Lenín. Después de la ofrenda floral a Sucre, me tuvieron que poner nuevamente oxígeno. Así que de la asamblea vine directamente al hospital. Y aquí estoy, con neumonía. Gracias por todas las muestras de preocupación y cariño. Cumpliré la promesa que siempre hice: dormir todo el 25. Disfruten del feriado. Ciudadanos de distintas partes del Ecuador han permanecido en los exteriores del hospital atentos a lo que ocurre con la salud del expresidente. Estoy muy preocupada por el señor presidente, porque aunque haya dejado la presidencia, él para los manavitas sigue siendo nuestro presidente. Considerando que es un acto de reciprocidad por lo que hizo en su favor. Sepa que habemos mucha gente que le estaremos eternamente agradecidos porque usted nos devolvió la dignidad, nos devolvió todo cuanto somos ahora. Entonces, un abrazo fuerte, presidente. Que Dios le bendiga, que se recupere pronto, y estamos aquí, como siempre, de un principio a fin, y así mismo con usted, mi señor presidente, ha estado en las buenas y en las malas con nosotros. Algunos expresan malestar por las especulaciones que ciertos medios de comunicación hicieran al respecto de las causas que motivaron la hospitalización. Conocemos ya a los medios de oposición, sabemos también que les gustaría que eso pase, pero queremos que sepan que tenemos un presidente que está muy respaldado por Dios, que solo un hombre de Dios puede hacer lo que él hizo en este país. Y dicen que su voluntad será permanecer aquí hasta que sea dado de alta y hacerle llegar algunos presentes y cartas que han preparado. Es una flor en representación de toda la gente que trabaja en redes sociales, de los migrantes, de las mujeres de la Revolución Ciudadana y de esta servidora que lo quiere con el alma. Dios le bendiga. En la tarde de este jueves, la Casa de Salud emitió un comunicado en donde señala que desde su ingreso recibió tratamiento basado en antibióticos y fisioterapia respiratoria y que presenta una evolución médica favorable, pero que sin embargo continuará hospitalizado. César García, Ecuador TV. Y otro de los invitados a la ceremonia de cambio de mando fue el presidente de la República Democrática de Saharaui, quien manifestó que las políticas implementadas en la última década fueron acertadas. La República Árabe de Saharaui es uno de los países con los que el Ecuador mantiene acercamientos de cooperación y amistad. Su presidente, Abdelkader Talem Omar, visitó el Ecuador como invitado a la ceremonia de traspaso de mando. Él menciona que nuestro país en estos últimos años ha crecido, además de mejorar su imagen internacional gracias a las políticas exitosas implementadas por Rafael Correa. Ha logrado desarrollar el país, combatir la pobreza, crear infraestructuras del Estado, lograr un desarrollo económico muy considerable. Entre los cambios más representativos, explica el mandatario, que están los sociales y la inversión en infraestructura. El presidente Correa ha dado en el grano para poder desarrollar el país. Unir al pueblo, desafiar a las adversidades. También reconoció el liderazgo de Rafael Correa ante momentos difíciles como las catástrofes naturales. Ha sabido movilizar positivamente a todos los ciudadanos para participar en el desarrollo del país. Con el fin de mejorar las relaciones entre nuestros países, el jefe de Estado tiene previsto realizar una nueva visita oficial para revisar posibles acuerdos de cooperación en áreas específicas. Será la ocasión para analizar todos los campos de cooperación que pueden haber entre nuestros dos pueblos y nuestros dos estados. Tanto de nuestra parte como de la ecuatoriana hay una disponibilidad total y completa. Relaciones internacionales que se han cultivado en esta última década, que a futuro generarán mejores mercados para los productos del Ecuador. Carlos Flores, Ecuador TV. El último decreto que emitió en calidad de presidente de la República, Rafael Correa, está destinado en otorgar el beneficio del indulto o rebaja de penas a varios privados de la libertad que reúnen los requisitos de ley para hacerlo. Considerando el numeral 18 del artículo 147 de la Carta Magna, el hasta antes del 24 de mayo presidente Rafael Correa emitió el decreto número 1440. En él establece otorgar el indulto total o rebaja de penas a los privados de la libertad. Uno, en los casos de personas con enfermedades catastróficas o de alta complejidad que se considere que están en estado de vulnerabilidad.
2 en aquellos casos de delitos de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y que se establece que no se trata de traficantes o microtraficantes. A ellos se les rebaja la pena en 360 días si reúnen los siguientes requisitos: que el delito por el cual fueron sentenciados tenga una pena máxima de 5 años y que hayan cumplido al menos 30% de la pena. Y tercero, se concede el indulto presidencial consistente en el perdón de la pena a las personas privadas de la libertad que a la fecha de la suscripción del presente decreto padezcan de enfermedades catastróficas en etapa terminal. Para la ejecución del presente decreto se encargó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el mismo que deberá emitir un informe de verificación del cumplimiento. César García, Ecuador TV. Y el 23 de mayo que pasó fue remitido a la Asamblea Nacional de parte del expresidente Rafael Correa un proyecto de ley. La finalidad de esta propuesta de normativa es sancionar los delitos de odio en redes sociales e Internet. Marcela Guiñaga, actual presidenta de la Comisión de Justicia, considera que el debate sobre el control a las redes sociales debe ampliarse, pues ya existe un antecedente sobre el impedimento de ejercer control en estas plataformas durante el trámite de la Ley de Comunicación. Quizás deberían ser reguladas o más allá de eso, debatidas cómo deben contenerse este tipo de acciones. Pero evidentemente yo no estoy de acuerdo bajo ningún concepto, digamos en términos generales, que se ponga una restricción al uso de las redes sociales. Sin embargo, la legisladora, que el periodo anterior fue parte del Consejo de Administración Legislativa, sí es de la opinión de sentar precedentes para frenar las agresiones en las redes. Más allá de ser un tema, por supuesto, polémico, sí es un planteamiento que tenemos que hacer como sociedad. Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano, asegura que en la legislación actual ya existen normas, como el Código Penal, para denunciar agresiones o daño moral en este tipo de plataformas. Existen los delitos de odio que están en el Código Integral Penal, y a pesar de estar tipificado el delito de odio, ha sido muy difícil que los jueces condenen. Aunque hay quienes están convencidos de que es necesario establecer regulaciones, por lo que se vio durante la última campaña electoral. Tenemos que regular este tipo de situación en las redes sociales, porque no podemos nosotros permitir que se agreda a otro ser humano por estos medios masivos, ¿no? El Consejo de Administración Legislativa sesionará el próximo lunes para calificar este proyecto y derivar a una de las 12 comisiones especializadas. Alexis Moncayo, Ecuador TV. ¿Qué tal? Bienvenidos a Economía al Día. Hoy conversamos acerca de la influencia de las redes sociales al momento de obtener un trabajo o generar un emprendimiento en nuestro país. Primero empecemos definiendo las redes sociales como sitios de internet formados por comunidades o individuos con intereses o actividades en común. Pueden ser amigos, compañeros de trabajo, parientes, los cuales están conectados de manera que pueden intercambiar información o simplemente comunicarse. Ahora bien, las redes sociales se pueden clasificar según su origen y función. Así, por ejemplo, tenemos las genéricas como Facebook, Twitter, que ustedes conocen. Las redes profesionales como LinkedIn, que buscan relacionar a personas que comparten intereses laborales. Y finalmente, las temáticas, que conectan a seres humanos con intereses específicos como música, hobbies, deportes, etc. La más famosa en esta categoría es Flickr. ¿Cuál ha sido la evolución de usuarios en redes sociales en nuestro país? Pues en Ecuador, las personas mayores de 5 años que utilizan redes sociales son alrededor de 3 millones de ecuatorianos que han comentado que utilizan redes, especialmente Twitter y Facebook, a través de sus teléfonos inteligentes. En cuanto a los grupos etarios se refiere, es importante destacar que el 80% de la población urbana entre 25 y 44 años son los que más utilizan redes sociales en Ecuador. El tiempo promedio de utilización diaria de estas redes es de 4 horas por persona. Entonces, si usted está emprendiendo un negocio que tiene como potenciales clientes o demandantes a personas de entre 25 y 44 años de las áreas urbanas de nuestro país, recuerde que es imprescindible su aparición en redes sociales. ¿Qué tipo de negocios pueden anunciarse en estas redes? Pues prácticamente todos, desde pequeños emprendimientos como accesorios para bebés, manualidades, confecciones de prendas de vestir, ventas de artículos usados,
hasta servicios como pago de facturas, compra de artículos de supermercado con entrega a domicilio, manicure, entre otras cosas. De hecho, el único límite del negocio está en su imaginación. Por cierto, analice si necesita abrir una cuenta de negocio en redes sociales o adicionalmente requiere un plan de publicidad disponible para este tipo de medios electrónicos. Finalmente, a continuación les presento 4 consejos importantes para mantener su imagen profesional a nivel de redes sociales. El primero, evitar comentarios políticos que pueden generar conflictos de interés en su lugar de trabajo, no importa si este es público o privado. Segundo, nunca emitir comentarios destructivos con respecto a sus jefes o lugar de trabajo a través de las redes sociales. Tercero, no publicar proyectos o ideas que todavía no están en marcha y que son emprendimientos que se encuentran en una etapa de incubación y aún no se lanzan, pues podría entregar información privilegiada a sus competidores. Cuarto, no ventilar su vida personal o sentimental en las redes, es decir, establecer una clara división entre su información digital y su vida personal, pues el primer lugar al que acuden muchas empresas o lugares de trabajo para la contratación de una persona es la información que usted proporciona en sus redes sociales. Bueno, con estos consejos me despido, pero nos vemos la próxima semana por Ecuador TV. Gracias por continuar junto a nosotros. Ángel Polibio Córdoba fue vinculado a la investigación en contra de Sedatos por el presunto delito de falsificación y uso de documento privado falso. Además, se le dictó medidas alternativas a la prisión preventiva mientras dure la instrucción fiscal. A la diligencia que se desarrolló en el Complejo Judicial Norte llegaron los abogados de Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatos, acompañados de familiares y trabajadores de la empresa. La vinculación de Polibio Córdoba se efectúa a 3 semanas de la formulación de cargos en contra de la encuestadora Sedatos como empresa jurídica por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso. El fiscal Roberto Gualoto basó su acusación en la denuncia efectuada en marzo pasado por la ex vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado, del testimonio de un testigo protegido trabajador de dicha empresa, así como de correos electrónicos. Elementos de convicción que según Fiscalía harían presumir que Sedatos habría alterado los resultados de las encuestas previo a la segunda vuelta electoral, beneficiando al ex candidato del movimiento Creo y supuesto cliente de la encuestadora, Guillermo Lazo. Esto a través de la empresa Liber Costas, entidad que habría realizado 7 depósitos a la encuestadora. Se está tratando de satanizar correos electrónicos entre empresas, pagos entre empresas, lo cual es normal. Yo presto un servicio y pues tienen que pagarme, no son junta de beneficencia de las empresas. Desde el mes de abril se está solicitando a Fiscalía que nombre el testigo experto. Este es un caso matemático, no es un caso en donde podemos decir parece que se manipularon datos, tiene que haber una certeza y necesitamos un perito. Según el fiscal, dentro del tiempo de instrucción se habría evidenciado que la encuestadora Sedatos realizó alrededor de 50 estudios cuantitativos y cualitativos para empresas relacionadas con la candidatura de Lazo. Además, develó que los hijos del ex candidato serían accionistas de Libercostas a través de otra empresa. Garantías, nada más. Nada más. Fiscalía tiene que probar su acusación. Nosotros, de hecho, no tendríamos que probar nada si no queremos. La jueza María Elena Lara ordenó la prohibición de salida del país de Polibio Córdoba y su presentación cada 15 días ante la autoridad pertinente mientras dure la instrucción fiscal, medida que se suma a la prohibición de enajenar los bienes de Sedatos. Olga Velasco, Ecuador TV. Y en otro tema, las terminales terrestres registran gran afluencia de personas. La ciudadanía se moviliza a distintos lugares del país, por lo que se realizan operativos de control. En Pichincha hay varias alternativas para este feriado. Se estima que de las terminales terrestres de Quito salgan aproximadamente 200.000 personas durante este feriado. Este jueves, gran cantidad de pasajeros acudieron a la terminal de Quitumbe para dirigirse a distintos destinos, por lo que están activos operativos de revisión vehicular para verificar llantas, luces y parabrisas en buen estado. Además, los choferes deben pasar las pruebas de alcotest. Todo esto para garantizar la seguridad de los viajeros.
Los 3 días de descanso se prestan para visitar lugares turísticos del país. Por ejemplo, a 80 kilómetros al noroeste de Quito se encuentra Mindo, en el cantón San Miguel de los Bancos. Aquí las emociones fuertes son la principal oferta. Se puede practicar rafting, canoping o visitar las áreas protegidas. Y en familia se puede visitar el mariposario. Cada oruga y mariposa tiene una planta específica en la que va a vivir, va a reproducirse y de la que va a alimentarse. Otro destino es la parroquia de Tumbaco, a solo 20 minutos de la capital, un lugar que fusiona lo urbano y lo rural. Invitamos a que conozcan este clima tropical, este lugar hermoso donde ustedes pueden disfrutar de varios lugares turísticos, como tenemos el Ilaló, un volcán que está inactivo pero tiene muchas propiedades curativas para las personas. Aquí se pueden realizar caminatas por el Chaquiñán o practicar ciclismo rodeados de naturaleza. Su gastronomía es otro atractivo. A ver a disfrutar de la naturaleza y a probar los frutos que tienen sus árboles. Las guavas que vienen cargadas, los aguacates. Entre las opciones también se encuentra el Cantón Mejía, ubicado al sur de la provincia de Pichincha. En el Cantón Mejía usted en 2 horas puede estar en la montaña, luego llega al valle y luego puede estar en Tandapi, que es una zona cálida. Se encuentran a disposición hosterías y hoteles en medio de 9 volcanes y también se cuenta con una gran oferta gastronómica. Imagínense un queso que lo hacen con las propias manos de manera artesanal también, ese famoso cocinado que dicen, ¿no? Tan solo es cuestión de planificar y decidirse a conocer y disfrutar de nuestro país. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y atención porque gracias a un acuerdo suscrito entre los Ministerios de Turismo y del Interior para estos 3 días de feriado, los horarios de expendio y consumo de bebidas alcohólicas se extendieron en los locales sujetos a control por ambas Secretarías de Estado. Por lo tanto, los establecimientos turísticos y no turísticos podrán funcionar y expender bebidas alcohólicas hasta las 3 horas. Revisamos las noticias del mundo. Para varios analistas, la disculpa realizada por la cadena TV Globo de Brasil sobre la información errónea difundida en la que vinculaba a los expresidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff a empresas offshore no repara el daño causado. Incluso mencionan que en nuestro país se ha intentado ejecutar una estrategia similar con el vicepresidente Jorge Glass. Hace pocos días, la cadena brasileña TV Globo presentó sus disculpas por publicar una información errónea sobre presuntos actos de corrupción de los expresidentes Dilma Rousseff y Lula da Silva. Uma correção a respeito de uma imprecisão que cometemos aqui no Jornal Nacional. Ontem dissemos que Joesley Batista tinha contado na delação premiada detalhes de 2 contas correntes no exterior em nome dos ex-presidentes Lula e Dilma. Na verdade, este dato erróneo hacía referencia a supuestas cuentas en el extranjero de los exmandatarios, en las que, según un informe, se habría depositado dinero producto de sobornos. Segundo a assessoria do Instituto Lula, o ex-presidente já teve seus sigilos fiscal e bancário quebrados e nenhuma conta clandestina nunca foi encontrada em seu nome, segundo a assessoria de Lula, porque nunca existiu uma conta assim. Una información que, según varios analistas, es parte de una estrategia en la región que busca atacar a los gobiernos democráticamente electos. La destitución, ¿sí?, el juicio político a Dilma Rousseff es el resultado de esa acción concertada, pero esto es un guión que es continental. O sea, esto ya ha pasado. Hay que acordarse de los rumores elevados a noticia del hijo de Evo Morales, por ejemplo, que fue determinante en el resultado del referéndum sobre su reelección. En nuestro país, los analistas recuerdan el caso en donde acusaron de manera infundada al vicepresidente de la República, Jorge Glass, con presuntos actos de corrupción, una situación que ha sido investigada en más de una ocasión y por pedido personal del segundo mandatario. Lo que debemos es evitar que eso suceda. Deberíamos nosotros tener una preparación tal que antes de informar nosotros mismos tengamos las pruebas de la corrupción. Es decir, informar solamente aquello que es seguro y certero. Evitarnos llegar a recibir sanciones y mucho peor después a disculparnos, a recoger las palabras que ya se han dicho, las imágenes, los sonidos, los audios. Una vez que está hecho el daño, nadie lo repara.
Ambos analistas coinciden que la decisión del medio de pedir disculpas no soluciona el daño causado a los actores políticos, lo que demuestra que la responsabilidad de los medios de comunicación no solo debe ser ulterior e ir más allá. Pero esto se ha vuelto una práctica corriente en los medios de comunicación latinoamericanos enfrentados con los gobiernos populares. Pero si nosotros cumplimos con ciertos parámetros de nuestro trabajo y evitamos que los medios de comunicación utilicen esta información de manera política y politiquera, mucho ganaría la sociedad. Y sostienen que la desinformación como estrategia política genera consecuencias negativas en el país en donde se origina. Carlos Flores, Ecuador TV. Y en Brasil, el presidente Temer canceló el decreto para desplegar militares a las calles. Además, en Filipinas se incrementaron las medidas de seguridad contra el terrorismo. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia instó a las autoridades locales a garantizar la seguridad de los habitantes frente a los constantes ataques durante las manifestaciones promovidos por la derecha. Esta medida de amparo es para 8 municipios del estado Miranda y del estado Mérida. El presidente de Brasil, Michel Temer, canceló una orden de desplegar al ejército a las calles de la capital. Esto tras la presión de los pocos aliados que le quedan y el masivo impacto de las imágenes de la represión en el Distrito Federal contra los manifestantes que piden su renuncia luego de que fuera revelada una grabación con supuestos sobornos a Eduardo Cunha. Se reforzaron las medidas de seguridad en la provincia de Borneo, en Filipinas, donde se declaró la ley Marshall tras varios ataques de grupos afines al autodenominado Estado Islámico. El sur del país es escenario de un viejo conflicto separatista islámico que ha causado la muerte de miles de personas en las últimas 4 décadas. UNICEF destaca la situación de 200 niñas y niñas refugiadas que se han perdido en el mar. En vísperas de la cumbre del G7 de líderes mundiales en Sicilia, cientos de niñas y niños italianos inmigrantes, guardacostas italianos voluntarios, funcionarios italianos y la UNICEF participaron en un simbólico rescate de barcos de papel para enviar un mensaje al G7, tomar medidas para proteger a los infantes en movimiento. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Esas las noticias más importantes del mundo y así cerramos con la información nacional e internacional, pero vienen los deportes. Fernando, muy buenas noches. Buenas noticias para el balompié ecuatoriano. Los 2 equipos del Astillero se clasificaron a octavos de final. Sin embargo, Barcelona, a pesar de que cayó, logra pasar. Es correcto, César. Realmente los equipos ecuatorianos consiguieron clasificar a los octavos de final. Ambos lo hacen como segundos. Ninguno logró ser primero en su grupo, así que tendrán que entrar en bombo los segundos a enfrentar a algún primero. Así que recordemos que en esta edición de la Copa Libertadores es por sorteo. Ya no es de acuerdo a tu ubicación y vas mezclándote primero con el segundo de tal grupo. No, ahora todo es sorteo, así que veremos qué suerte les depara a los equipos de la Astillero. Habrá festejos entonces durante este día y también ya el feriado que se acerca. Bueno, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención y disfruten del feriado. Un excelente feriado.